Buen día, lumbrerino, ¿cómo estás? Nuevamente te saluda el profesor Aponte. Hoy vamos a tener una clase súper espectacular que viene a ser el poblamiento peruano. En su primer periodo, el periodo lítico. También, muchachos, acá a este tema también lo conocen como la comunidad primitiva en los Andes. En este punto, chicos, vamos a conceptualizar lo que ha sido este poblamiento peruano, o también, como te manifesté hace un momento, comunidad primitiva en los Andes o en el Perú. Va a ser un proceso migratorio, sí, igual que en el poblamiento americano. Fue un proceso migratorio o un proceso de oleadas migratorias que se llevó a cabo hace 15.000 años atrás, en el cual se va a formar la primera organización social aquí en el Perú, que vienen a ser las bandas. Las bandas, bien, sí. Y luego se van a transformar en civilizaciones, la que hoy en día conocemos. Todo este proceso se le llama pues comunidad primitiva en el Perú o comunidad primitiva en los Andes, o como también te vuelvo a repetir una vez más, se le conoce como poblamiento peruano. ¿Cuáles fueron los motivos, chicos, por el cual se haya llevado a cabo este proceso migratorio poblacional en nuestro territorio? Hay dos factores. El primero son los cambios climáticos. Quiere decir que el proceso de pasar de la era de frío, que lo conocemos como el Pleistoceno, a la era del calor, que lo conocemos como el Holoceno. Este proceso de frío a calor va a provocar cambios climáticos. En consecuencia, estos cambios climáticos generan pues que tanto flora y fauna, es decir, animales y seres vegetales, disminuya producto de estos cambios climáticos. En otras palabras, al disminuir va a provocar pues una escasez de alimentos. Como el hombre en esa época no producía, no hacía agricultura ni ganadería, solamente consumía lo que la naturaleza le brindaba, en otras palabras, solamente cazaban y recolectaban, entonces el hombre tiene que perseguir a estos animales o a los pocos animales que se desplazaban en la faz de la tierra. Esos motivos provocaron pues que lleguen a poblar el continente americano y posteriormente, obviamente, nuestro territorio. En este punto, muchachos, observaremos cómo estuvo dividido este poblamiento peruano o simplemente comunidad primitiva en los Andes. Como ves allí, estaba dividido en dos etapas. Una de ellas, el periodo lítico, que lo vamos a ver el día de hoy, y el otro, el periodo arcaico, que ya lo vamos a estudiar minuciosamente en el siguiente capítulo. Las características generales del periodo lítico eran nómadas. Quiere decir que el hombre se desplazaba de un lugar hacia otro lugar, no se quedaba a vivir eternamente allí. Consumía hoy día los alimentos y luego de allí, el día de mañana, se trasladaba a otro punto. Dormía allí al día siguiente y de ahí se levantaba y se trasladaba a otro punto. A eso se le llama nomadismo o nómadas. El siguiente punto, economía de subsistencia. Quiere decir que el hombre subsistía con todos los recursos que la naturaleza le brindaba. Animales y vegetación, flora y fauna. En este motivo, entonces, el hombre solamente cazaba y recolectaba. Recolectaba frutos, recolectaba mariscos, los grupos de personas que estaban en las orillas del mar. Por eso se le llama economía de subsistencia. U otros lo llaman economía parasitaria. Troglodismo. El otro punto es el troglodismo. Quiere decir que el hombre no construía viviendas, solamente vivía en cuevas y cavernas. A eso se le llama troglodismo. En el punto número 2, el arcaico. Está subdividido, como ves allí,
en dos puntos, arcaico inferior y el superior. En el inferior, una de las características principales es el seminomadismo. Quiere decir que ya no es nómada que se traslada de un lugar hacia otro lugar todos los días. No. Ahora llega a vivir esta zona, consume todos los recursos que hay en esta zona y después de, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, se va a vivir a otro lugar. A eso se le llama seminomadismo, seminómada o semisedentarismo. Se da inicio a lo que es la horticultura, es decir, comienza a darse inicio al desarrollo, al inicio de la agricultura y posteriormente ganadería. A eso lo llaman horticultura. No quiere decir que el hombre es agricultor, productor, no. Acá recién se está dando los primeros inicios, como otros lo llamarían, los primeros pasos. Y también se lleva a cabo la construcción de viviendas unipersonales, es decir, viviendas pequeñas, como ves allí en la imagen, que solamente servía para descansar o pernoctar, es decir, para pasar la noche. Nada más. En el arcaico superior vemos también otras características. Sedentarismo. Quiere decir que el hombre ya no se va a desplazar de un lugar hacia otro lugar, sino que ahora se va a establecer en ese lugar, en ese sitio perenne, para toda la vida. Sedentario. También se lleva a cabo lo que es la agricultura y ganadería. Aquí ya no hay inicios, aquí ya el hombre conoce y desarrolla completamente la agricultura y obviamente la ganadería. El siguiente punto es civilizaciones. Como ves allí en la imagen, el hombre ya comienza a construir pues templos, viviendas, desarrolla agricultura, ganadería, utiliza pues o aprovecha los recursos hídricos, es decir, el agua. Por lo tanto, se da inicio a las primeras civilizaciones. Bien. Aquí, jóvenes, vamos a observar el periodo lítico, es decir, las características netamente del periodo lítico. Hace un momento te dije que íbamos a desarrollar solamente este periodo y que ya en la próxima clase vamos a ver el periodo arcaico. Entonces, nos vamos a enfocar netamente al periodo lítico. Tú te preguntarás, tú dirás, profe, pero disculpe, hace un momento no hemos visto el periodo lítico, las características, sí, son características generales. Aquí ya vamos a desarrollar principalmente características únicas y exclusivamente del lítico, más detalladas. El primer punto es conocido también como el periodo preagrícola o de cazadores nómadas. Ya sabes por qué, porque se desplazaban de un lugar hacia otro lugar. ¿Por qué lo llaman preagrícola? Porque aquí no hay agricultura, obviamente mucho menos ganadería. Otro punto, caza y recolección indiscriminada, sí. Como te manifesté hace un momento, una economía de subsistencia o parasitaria, ¿no? A eso se le llamaba pues caza y recolección. Indiscriminada porque no podían reconocer, es decir, podían cazar animales que estaban gestando, animales preñadas, como animales pequeños o grandes. Acá no discriminaban nada. Si veían un pequeño animal, un animal bebé que recién había nacido, tenía días y era carne, lo cazaban y se lo comían. Así sea animal viejo, acá nada, no hay discriminación, todo por igual, se consumía todo. Otra, la primera forma de organización humana fueron las bandas. Como te manifesté hace un momento, cuando desarrollamos lo que fue el concepto, la primera organización social, yo te dije las bandas. ¿Y qué eran bandas? ¿Qué fueron las bandas? Grupos pequeños de personas, en donde allí se desarrollan costumbres endogámicas y los grupos mayores exogamia. ¿Cómo es eso, profesor? Es decir, no había discriminación de razas, ni de familias. Una banda estaba conformada pues por 12, 15, 20, a lo mucho exagerando 30 personas, no más. Y eso es exagerando demasiado. Profe, ¿por qué no podían haber más grupos o mayor cantidad de personas en una banda? Porque los alimentos también escaseaban.
por lo tanto no se podía tener pues mucha población, porque no iba a haber alimento para poder obviamente alimentar a todas las personas. Otro punto, la división sexual del trabajo. Sí, los varones mayores iban a cazar y las mujeres o las hembras se quedaban en casa, es decir, en la cueva, cuidando a los mayores, a los niños, a los bebés y recolectando algunos frutos que estaban por allí. Probablemente si encontraban un pequeño animal y si lo podían cazar, lo cazaban. Pero a los hombres, a los machos alfas, se iban pues a cazar animales medianos, pequeños, como te digo, indiscriminadamente. Aquí hay una ideología de creencias, supersticiones, animista y naturalista. Quiere decir que, imagínate, comenzaba pues a moverse la tierra. Decían que la tierra tenía vida. O están caminando por ahí y se caía un fruto. Ese fruto, esa naturaleza tiene vida. O los árboles se mueven, tiene vida. Es decir, animistas, naturalistas, supersticiones, ¿no? Creencias, todo eso. También comienzan a realizar en este periodo primeros entierros. Sí, aquí ya el hombre en este periodo es racional, es decir, me refiero pues en el aspecto de que no eran antropófagos. No se comía, no había canibalismo acá, sino ya una persona moría y sí, lo enterraban, tenían creencia pues de que el alma de esa persona algún día va a regresar, todo eso, por eso lo llaman pues animista también. Vivían en cuevas o cavernas, como te manifesté hace un momento, eran trogloditas pues, y por lo tanto al vivir en cuevas y cavernas realizaban arte rupestre, arte parietal, arte mobiliar, arte osteoquerótico. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Dibujaban en las paredes de las cuevas, ¿no? O en las rocas, o elaboraban trabajos tallados de madera o también de los huesos osteoqueróticos. Allí estás viendo pues las imágenes, ¿no? Un resto fósil, una tumba, y al costado, en la parte inferior, estamos viendo pues que esta sociedad de esa época está comenzando a realizar pinturas, dibujos en las paredes de las cuevas. En este punto, chicos, vamos a ver pues algunas características de estos hombres, de estos restos fósiles encontrados aquí en el Perú durante este periodo lítico. El hombre de Pacaycasa o Piquimachayuno, ¿dónde se ubicó? En Ayacucho. Antigüedad, tiene una antigüedad de 15.000 años aproximadamente. El descubridor Richard McNeice. Características de este resto encontrado hoy. Ojo, aquí no hay restos fósiles. Aquí el hombre de Pacaycasa o Piquimachay 1 es más que nada restos líticos, y eso lo vamos a ver allí. Cuando digo restos fósiles me refiero a restos humanos, porque también hay restos fósiles de animales, sí, pero principalmente yo me voy a abocar, cuando diga fósiles me voy a referir al hombre. Características. Primer habitante conocido en el Perú, sí, primer habitante. Primeros instrumentos líticos del Perú, sí. Y primeros restos fósiles, ojo, de animales, por eso he puesto allí, de animales. Y si no hay restos fósiles humanos, profesor, ¿por qué se dice primeros hombres del Perú? Porque te pregunto, ¿quién hace instrumentos líticos? Lítico se refiere a piedra. ¿Quién hace instrumentos de piedra? El animal no, solamente el único animal que lo realiza es el animal racional, conocido como el hombre. Otro, chivateros en Chillón, Lima Norte, lo que viene a ser el río Chillón. El descubridor Edward Lenin, primer taller de fábrica de instrumentos líticos. Toquepala, en Cueva del Diablo, en Tacna, descubierto por Emilio González y Miomir Bojovich. Aquí los primeros restos de pintura rupestre.
Lauricocha en Huánuco, Augusto Cardich, acá sí, primeros restos humanos, primeros entierros. El hombre Paiján en Larco Hoyler halló el complejo de Paiján, los primeros albergues. También acá se van a encontrar restos fósiles, los primeros restos fósiles humanos, esqueletos humanos. ¿Quién es más antiguo, profesor, Lauricocha o Paiján? Paiján, ¿no? Paiján tiene una antigüedad de 9000 años y Lauricocha está casi por ahí, 8500 años aproximadamente. De repente en algunos libros vas a encontrar pues Paiján 10.000 años o 9500 y Lauricocha 9000 años o 9500, es decir, están por ahí, pero un poquito más antiguos es Paiján. Y el otro, que es el hombre de Pampa Canario en Ancón, acá en Lima, Federico Engels, encontró instrumentos líticos, dentro de ellos eran los morteros, los batanes piedras grandes para moler, en fin, listo. No te olvides de realizar pues un mapa conceptual del tema desarrollado, incluyendo obviamente este último cuadro que hemos visto, en el cual puedes mencionar algunos restos humanos o restos líticos, ¿no? Algunos, lo que tú creas que es más conveniente o lo que para ti es más resaltante. Gracias. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema. La próxima semana vamos a seguir continuando con el estudio de la historia. Hasta luego, cuídate.